Ok, primero que todo, buenas para todos y bienvenido a mi canal de YouTube. Pues mi nombre es Dionel Segura Sinisterra, pues estudiante de primer semestre de Negocio Internacional de la Universidad del Pacífico, que queda en Buenaventura, una de las ciudades más bellas de Colombia, no tanto por su belleza interna como tal, sino por todas las aguas que la rodean, ¿no? Pues, y en el día de hoy voy a hablarles sobre administración de base de datos. Se dice que la administración de base de datos la conforman 9 elementos de suma importancia, que son en este caso archivos convencionales, definición de base de datos, ventaja en el uso de base de datos, el sistema manejador de base de datos, entre paréntesis DBM, que son la sigla, ¿no? Y el sistema, también le hablaré sobre el administrador de la base de datos, tipos de modelos de base de datos distribuida, data warehouse, data warehouse, que en este caso es dispositivo de datos, tendencias futuras. Ya, pero primero que todo me gustaría hablarles sobre un poco sobre los archivos convencionales. Se dice que el uso del sistema de información por parte de las organizaciones requiere el almacenamiento de grandes cantidades de información, ya sea para el uso del sistema, para generar resultados o para compartir dicha información con otros sistemas. Actualmente las organizaciones utilizan bases de datos para satisfacer estos requerimientos. Sin embargo, los principales componentes de la base de datos son los archivos, por lo que es importante conocer la información que se están organizando. Entonces, en pocas palabras es todo lo que tenemos aquí en la presentación, que los archivos convencionales son los principales componentes de la base de datos. Están conformados por un conjunto de registros. Cada registro está formado por campos. Cada campo está compuesto por caracteres o bytes. Cada carácter consta generalmente de 8 bytes. Y las formas en las cuales se pueden organizar son los archivos secuenciales y archivos directos. Bueno, ya aquí en la siguiente vamos a compartir un poco sobre base de datos. Se dice que la base de datos se puede imaginar una base de datos o a través de esquemas conceptuales que se presenten Si se toma como referencia el esquema, se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales se recolectan, los cuales son explorados por el sistema de información de una empresa o negocio a particular. Pues ahí está claro, ¿no? Pues se define como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular. Y ya por consiguiente también los componentes de la base de datos son principalmente datos, hardware, software y usuario a la misma manera, ¿no? Ya, la ventaja del uso de la base de datos, pues ustedes saben que como todo elemento tiene ventaja y desventaja a la misma vez, ¿cierto? La utilización de base de datos como plataforma para el desarrollo y sistema de aplicación en las organizaciones se ha incrementado notablemente en los últimos años y todo parece indicar que seguirá con esa tendencia en el futuro. Entonces, la ventaja de las bases de datos son que permite la globalización de la información, eliminación de información redundante, eliminación de información incongruente, permite compartir información, permite mantener la integridad de la información, independencia de los datos de la misma manera y pues sí, entre otras. Bueno, ya pasamos aquí en el sistema de manejo de base de datos. Es un conjunto de programas que se encarga de manejar la creación y todos los accesos a la base de datos. Se compone de un lenguaje de definición de datos. El lenguaje de definición de datos es utilizado para describir toda la estructura de información y los programas que se usan para construir, actualizar, introducir la información que se contiene en la base de datos. Pues es un conjunto, pues como ya lo había reiterado, es un conjunto de programas que se encarga de manejar la creación y todo el acceso de la base de datos. Pues también se dice que el sistema de manejo de base de datos se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y un lenguaje de consulta. Bueno, aquí ya pasamos ya otro tema, administrador de base de datos. El administrador de base de datos es la persona encargada de definir y controlar la base de datos corporativa, que además proporcionan asesoría a los usuarios
y ejecutivos que requieren. También se dice que sus principales funciones son apoyar la asesoría durante el proceso de adquisición, tanto del paquete corporativo como los paquetes que servirán de la herramienta para los usuarios finales, que deseen crear sus propias bases de datos. Otro punto es definir la información que contendrán las bases de datos corporativas. Otro, mantener la relación y comunicación estrecha con las especialidades que suelen elaborar con el proveedor que vendió el paquete que maneja la base de datos. Diseñar las estructuras, almacenamientos y estrategias de acceso a la base de datos. Bueno, ya eso es un poco sobre el administrador de base de datos y sus funciones. Ya aquí ya pasamos a los tipos de modelos, ya que cumple una gran importancia en el papel de administración de base de datos, ¿no? Se dice que es una sección que se estudia las diferentes alternativas de organización y estructuración de la información contenida en una de los datos. Existen fundamentalmente tres alternativas disponibles para diseñar: el modelo jerárquico, el modelo de red y el modelo relacional. No obstante, me gustaría explicarle pues sobre el jerárquico, el de red y el relacional, ¿no? Se dice que el jerárquico es la forma de tematizar la información que realiza a través de la representación jerárquica y relaciones de padres e hijos de manera similar a la estructura del árbol. La red. Este modelo de datos permite representación de muchos y muchas, de tal forma que cualquier registro dentro de la base de datos puede tener varias ocurrencias superiores a él. La relacional. En ese modelo toda la información es representada a través de arreglos bidimensionales o tablas. Pasamos ya a otro tema, base de datos distribuida. Se dice que muchas organizaciones que se encuentran distribuidas geográficamente dedican el uso compartido de la información. Para ello pueden utilizar bases de datos distribuidas, las cuales no están almacenadas totalmente en un solo lugar físico y se comunican por medio de enlaces comunicativos de computadoras distribuidas geográficamente, ¿no? Las bases de datos distribuidas se están utilizando cada vez más en la misma medida en que se usan la arquitectura de cliente-servidor, y los principales problemas generados por el uso de la tecnología de la base de datos distribuida se refieren a la duplicidad de datos y su integridad en el momento de realizar actualizaciones a los mismos, ¿no? Ya, en pocas palabras, no están por completo almacenadas en un solo lugar físico, se comunican por medio de enlace de comunicación a través de una red de computadoras distribuidas geográficamente. Bueno, aquí ya pasemos al Data Warehouse, que en este caso, como ya le habían dicho, Data Warehouse es el nombre en inglés, ¿no? Y en español ya la traducción vendría siendo dispositivo de datos, que dice que según la definición de Data Warehouse es un conjunto de datos integrados orientados hacia una materia, que varían con el tiempo y que no son transitorios, los cuales apoyan al proceso de toma de decisiones de una administración. También es un almacén de datos con fines estratégicos de negocio, y se dice que esto se aplica principalmente en el sector bancario, financiero y administración de crédito. Ya, bueno, después de todo esto, las tendencias futuras sobre la administración de bases de datos, pues es el futuro de la mayoría de las organizaciones. Cambiarán la forma de convencional de manejo de la información a la arquitectura de base de datos debido a las ventajas derivadas de su uso. El uso de la base de datos distribuida se incrementará de manera considerable a medida en que la tecnología de comunicación de datos vaya avanzando, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el cambio de manejo convencional de la arquitectura de base de datos, incremento en el uso de la base de datos distribuida, apoyo de los sistemas de toma de decisiones, la explotación adecuada de la información dará ventaja competitiva, incremento en el uso de la base de datos orientado al objetivo, el uso del lenguaje. Pues, espero que les haya gustado mi video, pues